Hola muchachos, ¿cómo me les va? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta tercera videoclase que he preparado con mucho cariño para ustedes. Un saludo muy especial al grado 10.1, 10.2 y 10.3 de la institución educativa Municipio de Miami. Vamos a continuar con la temática que hemos trabajado durante este año. Les recuerdo, venimos trabajando el romanticismo, el arte en el romanticismo y sobre todo cómo el arte en el romanticismo es expresión, cómo la expresión incluso supera a las normas, ¿no? A las normas que se pueden establecer para hacer una creación artística, ¿no? Entonces, más importante que eso, que las formas perfectas, que las proporciones, que esas cosas, está cómo lo que uno hace expresa algo. Entonces eso es lo importante de este periodo del romanticismo y eso es lo que venimos trabajando. Desde la clase pasada empezamos a estudiar cómo el arte tiene esa capacidad de expresar, incluso de generar sensaciones en el que observa, ¿no? Habíamos estudiado justamente lo que es dibujo, lo que es pintura, centrándonos en los colores. Entonces en la clase pasada, si lo recuerdan, trabajamos lo que eran colores cálidos y colores fríos, es decir, como hay un grupo de colores que producen una sensación térmica cálida y otro grupo de colores que producen una sensación térmica fría, ¿no? Es algo que pues a través de estudios se ha comprobado que lo hace, ¿no? Es decir, si hay una imagen y usted quiere engañar al cerebro para hacerle creer que es el medio donde está esa imagen es cálido, pues utilice esos colores que son cálidos, ¿no? Lo contrario, si quiere que el cerebro piense que este ambiente que está mostrándole es frío, pues utilice colores fríos, ¿no? Pero no está de más decirlo, hay una cosa que en el arte es importante y no se puede desechar, es que el arte tiene una subjetividad, es decir, si bien está establecido de esa forma, se ha establecido que hay colores cálidos y fríos y que el cerebro puede percibir esas sensaciones, no funciona de la misma manera en todas las personas, ¿no? Exactamente. De persona a persona, por las diferencias de las personas, puede percibirse de otra forma, ¿no? Por ejemplo, puede haber una condición física que haga que no se perciba de la misma manera, ¿no? Una persona que sea daltónico, que tenga ese daltonismo, no va a percibir los colores que otra persona que no lo tenga, ¿no? Entonces obviamente la percepción va a ser diferente. Y puede haber otras condiciones, ¿no? de diferentes tipos en las personas, por ejemplo psicológicas, situaciones diferentes, que hace que la percepción de los colores no sea la misma. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque en el arte igual, ya sea en ese sentido de la percepción de los colores, de las formas, incluso en la música también pasa, no va a depender de cada persona y eso se le llama subjetivismo. Eso es ese elemento que el arte tiene, ¿no? Que sigue siendo subjetiva igual. ¿Listo? Entonces eso es algo muy importante para que no caigamos pues, no en algo tan rígido como eso. Pero bueno, igual los colores producen sensaciones y eso lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces empecemos, ¿no? Hoy nuestro tema, que viene por la misma línea, va a ser la psicología del color. Dentro de la psicología del color, vamos a estudiar un poquito las características de los colores y cómo pueden afectar el comportamiento de una persona. O sea, eso es lo que es, o de lo que se habla en la psicología del color, ¿no? Cómo colores pueden afectar la respuesta o el comportamiento de una persona. No estoy diciendo que vamos a dominar a una persona con los colores, ¿no? No, eso no es eso, sino que la respuesta, la sensación que produce un color y la respuesta que da la persona ante esa sensación o el estímulo que produce un color, pues va a depender del tipo de color, ¿no? Porque ya hay una psicología, ya hay una señalización, una simbología que usa los colores para darnos determinado mensaje para que una persona lo entienda. Entonces, en ese aspecto, en ese orden de ideas,
puede afectar el comportamiento de una persona. ¿Listo? De esa forma. Entonces, un ejemplo muy claro es el color rojo, ¿no? Voy a poner este ejemplo en situaciones diferentes que nos van a ayudar a entender un poquito cómo es que nos afecta, digamos, un color, ¿no? En el comportamiento. Entonces, cuando hay una señal de pare, cuando uno la ve, ya da por entendido que en ese lugar, en ese momento, hay que detenerse, ¿cierto? Y se utiliza obviamente en esa señal el color rojo. Cuando miramos los botes de basura, cuando uno separa las basuras, ¿no? Sobre todo si estos botes de basura los ve en un hospital, ¿no? Hay un bote que es de color rojo. Y en ese bote de color rojo es donde se tiran las jeringas, ¿cierto? Ya usadas, algodón o esparadrapos, gasas untadas de sangre, ¿cierto? Que puede ser, pues, nociva obviamente para una persona. Entonces, al ver en un hospital un bote de esos, uno tiene ya ¿cierto? Toma la determinación de mejor me alejo y no me acerco, no sé, ¿cierto? Uno no abriría tan fácilmente un bote de estos y no manipularía lo que está ahí para desecharlo, por ejemplo. No, uno se mantendría como un poquito al margen, ¿cierto? Y pues la más conocida, ¿no? La luz roja del semáforo, ¿no? Es decir, la señal que nos dice que tenemos que detenernos es roja. Eso tendrá un sentido, ¿cierto? No es porque sí. ¿Listo? Entonces, obviamente es roja porque el color rojo es un color que alerta, ¿no? Cuando uno ve el color rojo, ¿no? Tiene unas características que ya las vamos a mencionar ahorita en un momento, pero en sí hay una alerta. Entonces, esa señal de alerta genera una respuesta de la persona que observa, y eso ya está de alguna forma afectando la forma en que uno actúa, ¿cierto? Es decir, si es roja, pues tengo que detenerme, ¿no? Si es roja, me tengo que alejar. Entonces, eso funciona de esa manera, ¿no? Porque el color rojo es alerta, como les digo. Y un ejemplo claro es porque, por ejemplo, cuando vemos, no sé, sangre, nos cortamos, vemos sangre, ¿no? O una mancha de sangre. Hay un dicho muy popular que dice: la sangre es escandalosa, ¿no? Y es porque es de color rojo, ¿no? Si vemos una mancha de sangre por allí, o vemos, es bastante escandalosa, ¿cierto? ¿No? Nos alerta mucho, ¿no? Entonces es como automático, ¿no? El ver sangre y ver rojo ahí nos alerta. Entonces es por eso, ¿no? Y es porque tienen unas condiciones específicas de color. En la naturaleza eso pasa de esa forma, ¿no? Por esa razón, los colores son utilizados por algunos animales para que los depredadores no los ataquen, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algunas ranas que tienen colores muy vívidos, muy, ¿no?, brillantes, ¿no?, que son animales venenosos. Es decir, si usted toca un animal de esos, obviamente, ¿no?, pues va a estar afectado porque tiene veneno, porque es venenoso, ¿no? Entonces, esos colores son utilizados para que los depredadores no los utilicen. Miren que hay una respuesta, ¿no?, ante el color que se está viendo. La culebra, hay un tipo de serpiente, la coral, ¿no?, que tiene unos anillos en colores, ¿cierto?, vívidos, que es muy venenosa. Y hay otra serpiente, ¿no?, que tiene los mismos colores de la coral, aunque están cambiados, pero utiliza esos colores para que sus depredadores piensen que es una coral de esas venenosas y no los hagan nada. Psicología del color, ¿listo?, que alteran nuestros comportamientos. Entonces empecemos a ver las características de cada color. Vamos a empezar con los colores, pues, más importantes, los más comunes. Empecemos con el rojo. Ese es el color más fuerte. Expresa actividad, vida, agresividad. Es un color vibrante, estimulante.
Con un toque rojo, una composición que podría resultar aburrida adquiere vida. Se considera consecuencia de fenómenos físicos. La luz roja viaja a menos velocidad que las demás. Al atravesar al lente del cristalino en el ojo, queda enfocada en un punto muy lejano. Por eso, los colores rojos convergen en una parte más profunda de la retina. La iluminación roja produce efectos calientes. Es un color cálido, ustedes se acuerdan que está justamente en la paleta de colores cálidos. Es un color que alerta, ¿no? Que alerta mucho. Es un color muy vívido. Entonces, cuando lo vemos el color rojo, lo percibimos muy fácilmente, ¿cierto? Porque es muy vívido ese color, muy vibrante, y nos produce esas sensaciones como las que ya explicamos al inicio. Vamos con el color azul. El color azul, que es el color que generalmente tenemos en el cielo, es un color que tiene una frecuencia muy baja, ¿no? Presenta un tono fresco que hace sentirse a gusto. El azul como fondo parece alejarse del objeto, sugiriendo distancia. No sé si recuerden, en el grado séptimo vimos justamente perspectiva, ¿no? Vimos perspectiva cuando veíamos en el Renacimiento, cuando los cuadros tenían perspectiva, es decir, había profundidad, ¿no? en un cuadro. Nosotros trabajamos con el punto de fuga, pero no solamente existe el punto de fuga, también está la perspectiva aérea, y tiene que ver, por ejemplo, cuando Leonardo da Vinci quería dibujar paisajes que estaban lejos, ¿no? En el caso de la Mona Lisa, por ejemplo, detrás de la Mona Lisa hay un paisaje que está lejano. Difuminaba con el esfumato, que se llama la técnica, difuminaba los colores para que se vea como bruma. Pero, por ejemplo, si había montañas, esas montañas tenían tonos de azul, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la naturaleza, en la realidad, podemos ver eso. Cuando usted mira una montaña lejana, ¿no? La luz que rebota en esa montaña y nos llega al ojo, pues tarda, ¿no? Tiene que cruzar mucho aire y mucha distancia, y eso llega, pues la frecuencia del color y todo que nos llega, ¿cierto? De esa luz que nos llega, va a hacer que se vean azules, ¿no? Si usted se acerca a esa montaña, va a ver otros colores, pero cuando lo ve de lejos va a ver azul. Es porque tiene esa connotación, esa forma de ser, ¿no? Del color. Continuamos con el color verde. Es el color más variado en la naturaleza y la representa con mucha fidelidad, aunque la tonalidad expuesta no corresponde a la original. Este color expresa naturalidad, novedad, ¿no? De ahí que el color verde digan que es el color de la esperanza. El amarillo es el color que más destaca, siendo muy llamativo en un motivo sobre fondo neutro. Los fondos amarillos tienden a expresar optimismo. Las luces incandescentes, como las bombillas, producen una luz amarillenta bastante cálida. Es una cosa que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una luz incandescente, una bombilla incandescente, ¿no? y de pronto esta bombilla dejó de funcionar, cambiamos a una luz de las nuevas que son, ¿no? ahorradoras, LED, que tienen una luz más blanca. Vamos a sentir ese cambio, ¿cierto? Nos sentimos un poco más cálidos con la luz incandescente que con la luz pues la luz blanca. Porque si recordamos en la clase pasada, vimos que el amarillo está presente en casi todos los colores cálidos, entonces es importante, ¿no? Si no es que en todos. Continuamos con el blanco, aunque habíamos dicho que el blanco no lo vamos a tratar como un color porque está presente en todos los colores, ¿cierto? Pero hoy vamos a ver la sensación cuando vemos algo blanco. Entonces, ¿qué es lo que nos expresa? Entonces el blanco nos expresa pureza, frescura. Si deseamos estas cualidades en un motivo o personaje, hemos de evitar que su delicadeza quede anulada por la fuerza de otros colores y no incluirlo con colores vivos, a menos que se quiera expresar un contraste. Si vemos cuando se visten ángeles, por ejemplo, ¿no? en diciembre los ángeles van de blanco, ¿no? Porque
se está representando unas cualidades, ¿no? De pureza, de frescura. Entonces el blanco expresa todo eso. Por esa razón, cuando usted va a un centro médico, un médico tiene una bata blanca. Cuando usted ve a una enfermera, tiene un uniforme blanco. Pureza, ¿no? Limpieza, en otras cosas, ¿cierto? Las carnicerías, cuando usted va a una carnicería, también los uniformes de los carniceros son blancos, o de los panaderos, ¿no? Necesitamos ver que todo esté puro, que esté limpio, y justamente el blanco expresa eso, apenas lo veamos, ¿cierto? Continuamos con los colores gris y negros. Ustedes en la guía supongo que están siguiendo la lectura, pero así como el blanco, el negro no lo vamos a considerar un color, y el gris es justamente la escala que va entre el blanco y el negro, como luz y ausencia de luz, ¿cierto? Estos colores estarán presentes en todos los colores, ya lo vimos cuando trabajamos con el círculo cromático, pero vamos a ver las sensaciones que producen estos colores neutros sin ningún tipo de tonalidades de otros colores, ¿cierto? Entonces se han de utilizar estos colores, ¿no? Los tonos de grises o las escalas de grises, y el color negro, que son olvidados en muchas ocasiones, ya que de esta forma se potencian los motivos coloreados que los rodeen. Debido al carácter psicosomático que ofrecen estas tonalidades, podemos obtener una expresión de tristeza y melancolía. De ahí que dicen, este es un día gris, un día triste, ¿no? Puede producir esas sensaciones. Entonces, en la utilización de un cuadro, importante que si es tristeza, entre el gris y el negro podemos tener esas variantes para poder expresar esas sensaciones en un cuadro. Otros efectos los producen los colores terrosos, ¿no? ¿Cuáles son los colores terrosos? Los cafés, los ocres, los colores de tierra, con su sensación de solidez tranquilizadora. También los colores pastel nos producen unas sensaciones agradables a la vista, ¿no? Importante eso, los colores pastel que se logran en la mezcla de los colores con el blanco, ¿no? Importante. Estos son pocos los colores que traje hoy, pero son muy importantes para que podamos entender la forma en que los colores expresan sensaciones, ¿no? Entonces esto los utilizaremos en nuestro reto de hoy, que ya lo vamos a hablar, pero es importante que estos colores, ¿no? Los que acabamos de ver hoy, no se queden solamente allí, sino que busquemos otras más sensaciones. Ojalá que no nos quedemos solamente con esos colores para hacer nuestros trabajos. Bueno, ahora sí, vamos con el reto. ¿En qué consiste el reto? Bueno, hemos escuchado durante nuestra infancia y todo ese tiempo muchos cuentos. ¿Listo? Y esos cuentos infantiles tienen un colorido impresionante, ¿no? Hemos visto, hemos visto porque cuando nos narran el cuento, ¿no? Nuestra mente empieza a crear esos mundos, esos escenarios. Entonces, tienen muchos colores. ¿Por qué tienen muchos colores? Porque tienen muchas sensaciones, ¿cierto? Dependiendo de la circunstancia del cuento, hay unas sensaciones que se producen. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ilustrar un cuento. Ustedes van a escoger el cuento que ustedes quieran, el que más les guste, y lo van a ilustrar con dibujos y con colores. Es decir, no voy a hacer un dibujito y ya. No, este reto va a tomar varias escenas del cuento, ¿no? Así que imposible que sea un solo dibujo. Tienen que tener varias escenas. ¿Listo? En la guía dice que tienen que ilustrar unos colores. En la guía dice que tienen que ilustrar unos cuentos, pero no. La forma en que se tiene que ilustrar el cuento es varias escenas, ¿no? La ilustración no es solamente la portada del cuento, del libro donde está escrito el cuento, no. La ilustración es ilustrar
varias escenas del cuento. Entonces, para que no haya dudas y para que no haya problemas, propongo un mínimo de ilustraciones, ¿no? Entonces van a coger, por ejemplo, mínimo 3 escenas. Entonces, las 3 escenas ilustrando esas sensaciones, las circunstancias del cuento que ustedes escojan, ¿no? Ojalá que sea, pues, que sea muy entendible. Mínimo 3, máximo las que sean necesarias, ¿listo? Y las van a ilustrar. No van a escribir el cuento, es decir, no van a decir había una vez y no, lo van a describir con las imágenes. Por eso pido escenas, ¿no? Mínimo 3, ¿no? Donde describan las situaciones descritas por el cuento, las van a describir con imágenes y con colores, resaltando los colores, es decir, dependiendo de la situación que recree el cuento, entonces van a utilizar los colores que ustedes crean, según lo que hemos visto ahorita, que crean que sean necesarios allí. ¿Listo? Y los van a explicar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que escribir? No, en algún lado. Van a escribir en una hojita aparte que los colores que utilizaron son, ¿no?, tales colores, y que los utilizaron por esta razón, porque los colores indican o producen ciertas sensaciones, ciertas cosas, y ustedes querían expresar justamente eso. O sea, tienen que explicar por qué utilizan los colores. Es importante eso para poderles evaluar, si no tendrán la mitad del trabajo. O sea, si no hacen, por ejemplo, si solamente hicieron las 3 ilustraciones y no explicaron los colores, es la mitad. Entonces, por favor, es completo. ¿Listo? Me toman las fotografías, primero escriben el nombre, toman las fotografías y me envían estos trabajos. ¿Listo? Bueno, y eso sería todo por hoy en esta clase. Espero que quede todo muy claro. Sin embargo, pues la participación en clase nos ayuda a comunicarnos, a hacer la retroalimentación, que es importantísima. Entonces, hay que hacerla. Les recuerdo, desde la clase pasada, la participación en clase es obligatoria y es una nota. ¿Vale? A propósito, vámonos colocando al día, por favor, con la participación de la clase anterior y con los trabajos que debamos, por favor. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se participa? Ojo, voy a explicar cómo se hace la participación en clase por si alguno todavía está por ahí distraído. Entonces, los que están trabajando por la plataforma van a buscar el foro de dudas e inquietudes, ¿cierto? Buscan el logotipo y van a escribir allí su participación. Ingresan al foro, escriben allí su participación en clase. Y los que están trabajando por el WhatsApp, ¿no? Entonces, solamente y exclusivamente por el grupo de artística del WhatsApp que tenemos, solamente por allí, porque si no se me van a perder las informaciones, ya lo saben, así como todos los trabajos. ¿Y qué tienen que hacer en la participación? ¿Qué es lo que tienen que escribir? Bueno, opiniones, ¿no?, de la temática de la clase, comentarios a la temática de la clase. Ojo, no es decir qué chévere que estuvo, felicitaciones, profe, no, es hablar sobre la temática, ¿no? Cualquier opinión, cualquier comentario a la clase, alguna corrección, que yo hice algo o dije algo que no es lo adecuado, que no es lo correcto, pues si me van a corregir, mucho mejor, ¿no? O preguntas, dudas, inquietudes que tengan respecto al tema, pues me las hacen y yo les contestaré. De esa forma se hace la participación en clase. ¿Listo? Bueno, muchachos, mucho ánimo, por favor, mucho ánimo, que de esta saldremos, espero que pronto, y nada, sigámonos cuidando. ¿Listo? Un abrazo, muchachos. Chao.